Bueno, bueno, igual si en algún momento necesitan hacer algún comentario o algo, lo pueden hacer, pueden activar su micrófono y comentar. Los mensajes sí no se los veo porque pongo pantalla completa, entonces no, no me registra, no me los registra acá. Y en este caso vamos a hablar sobre la introducción a la pedagogía. El tema que nos corresponde el día de ahora es la investigación educativa. Y estábamos hablando de que estamos en la tutoría número 4. Bien, entonces, hablamos un poco acerca de la investigación educativa. Bueno, dentro de lo que es la investigación, traté de dar un panorama general con esta imagen que aparece en su material también, donde tenemos que en el centro está lo que es la investigación. De la investigación se pueden trazar varios ejes, que es de lo que vamos a estar hablando prácticamente. Está la parte de lo que es las características de la investigación, y dentro de ellas tenemos su objetividad, su precisión, verificación, explicación detallada, empirismo, razonamiento lógico y conclusiones visuales. También tenemos aquí el proceso para el desarrollo del conocimiento. Dentro de ellos tenemos identificar un problema, realizar los estudios empíricos, replicación de los estudios, síntesis de la investigación y la puesta en práctica. También tenemos lo que son las aproximaciones en la investigación, es decir, tenemos la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Tenemos lo que son las funciones de la investigación, que dentro de ellos tenemos la básica, la aplicada y la educativa. Y también tenemos lo que son las limitaciones de la investigación. Dentro de las limitaciones tenemos lo que son sujetos humanos, instituciones públicas, complejidad de los problemas de investigación y dificultades metodológicas. Bueno, eso es prácticamente un esquema de lo que de lo que vamos a estar hablando en esta tutoría. Luego tenemos aquí lo que es la importancia de la investigación educativa. Nos hacemos una pregunta: ¿por qué la investigación educativa ha llegado a ser una fuente valiosa de información para una gran diversidad de grupos? Acá sugerimos algunas razones de interés y conocimiento de la investigación educativa. Es decir, hoy en día la investigación se vuelve como una parte fundamental dentro de la diversidad de lo que es los grupos. Entonces, tenemos acá, dentro de la importancia, dice que primero, porque los educadores están constantemente intentando entender los procesos educativos y deben tomar decisiones profesionales. Es decir, todos los docentes estamos comprometidos en que debemos afinar o perfeccionar los procesos educativos y debemos de ser más profesionales a la hora de tomar una decisión. En segundo lugar, también tenemos que los estamentos políticos no educativos como el Estado y las autoridades e instituciones regionales han ido introduciendo cada vez más cambios en la educación. Es decir, la educación ha venido teniendo una transformación enorme a medida pasa el tiempo. Tratando de mejorar siempre lo que es las escuelas y la enseñanza, y tratando de que se pueda tomar
unas decisiones más responsables en cuanto a lo que son eh, las políticas que estén fundamentadas a lo que es la investigación. También, tercero, las personas interesadas, los profesionales y los grupos privados y fundaciones han incrementado sus actividades de investigación. Es decir, hoy en día hay mucha gente interesada en lo que es la investigación educativa, investigando, tratando de mejorar lo que es la educación. Cuarto, las revisiones sobre investigaciones previas han interpretado la evidencia empírica acumulada. Es decir, que siempre que se hace una investigación, esa sirve como un pie para realizar una nueva y por lo tanto se realiza una nueva y así sucesivamente se va generando lo que es una cadenita en cuanto a la interpretación empírica. Como quinto, tenemos que el fácil acceso a la investigación educativa, es decir, ahora en día, en cuanto a la tecnología, entre otras cosas, es mucho más fácil tener acceso a lo que es educación. Y como sexto, tenemos que muchos educadores, investigadores a tiempo parcial consultan investigaciones y llevan a cabo estudios. Es decir, hay muchos docentes que se mantienen a tiempo completo o a tiempo parcial haciendo investigaciones y llevando a cabo ciertos estudios que los consideran de interés. Entonces, esa es la importancia del porqué de la investigación educativa. Bien, entonces, dice que con esto la información fiable es cada vez más necesaria en una sociedad técnica y compleja. Es decir, ya no se trata de, me dijeron que esto es así porque es así, no, debe de ser información confiable. También la investigación proporciona información válida y conocimientos precisos sobre la educación con el propósito de tomar decisiones mucho más reales e informadas en ciertas situaciones en donde existan diversos puntos de vista. La investigación describe o mide fenómenos de manera sistemática, resulta una fuente de conocimiento mejor que las experiencias y opiniones particulares. Es decir, una investigación realmente es mucho más viable obtener los resultados y presentarlos que a tomar algo que alguien nos contó o alguien nos dijo. Bien, entonces nos vamos al desarrollo del conocimiento para mejorar la práctica educativa. El impacto de la investigación educativa en los colegios y en los políticos que tratan de mejorar la práctica educativa puede considerarse un proceso. Wahlberg muestra que la figura 5 fases del proceso de desarrollo del conocimiento educativo para mejorar la práctica. Tenemos acá lo que es las prácticas educativas y políticas, investigación anterior y el avance metodológico. Como primera fase tenemos lo que es problemas a investigar. Los problemas en la primera fase, los problemas a investigar se refiere a identificar aquellos problemas que se tomarán como investigación. Luego, teniendo todos aquellos problemas de investigación, se toman lo que son estudios empíricos. Es decir, se someten o se busca información previa sobre cada problema de investigación. Dentro de la fase número 3 tenemos lo que es la recopilación, es decir, recopilamos toda la información, hacemos nuestras
nuestra búsqueda de información necesaria que responda a nuestra investigación. En la fase número 4 tenemos lo que es síntesis de la investigación, es decir, empezamos a procesar toda la información recopilada, procesarla y validarla. Y en la fase número 5 hacemos una toma de decisiones y evaluación, es decir, a partir de nuestra investigación realizada ya podemos hacer una toma de decisiones y evaluar nuestro problema en investigación que teníamos en un principio. Bien, eso serían las 5 fases. Ahora, vamos dentro de la investigación, como búsqueda científica y sistemática. La investigación es una actividad relativamente nueva en la historia de la educación, de la misma manera que el concepto de escuela pública gratuita para todos los niños es relativamente reciente en la historia de la humanidad. Es decir, hasta hace un par de años atrás todavía había que dar una cierta cuota monetaria para tener acceso a una escuela pública. Entonces, en los primeros siglos antes de la lectura y la escritura fueron habituales los individuos adquirían el conocimiento del mundo que les rodeaba de dos maneras. Una era a través de la experiencia y la otra a través de la observación de experiencias de otros. Esa era la manera en que se adquirían conocimientos. Es decir, o yo tenía la experiencia o se realizaba la experiencia o se hacía la observación de la experiencia de otros. Después de eso, comunicaban sus conocimientos a las siguientes generaciones oralmente. Transmitían su sabiduría colectiva con una serie de descripciones detalladas de individuos y sucesos en situaciones y contextos concretos. Es decir, la única manera de transmitir los conocimientos de una persona a otra era de forma oral, es decir, las personas de mucho más edad contaban sus historias, sus anécdotas a los jóvenes y de esa manera se reproducía. Nadie esperaba que las historias pudieran predecir sus futuras acciones. La vida en aquellos tiempos era corta y arriesgada, pero las historias, sin embargo, proporcionaban una comprensión de un bagaje cultural a partir del cual una persona podía extrapolar o aplicar experiencias ya conocidas en un área desconocida para llegar a conjeturas e imágenes válidas para el futuro. Es decir, a través de los cuentos que se tenían y de las historias que se les contaban, asumían ciertas conjeturas que les servía para poner en práctica a futuro. El conocimiento dice que también se obtenía de otra manera, a través de actividades humanas que se medían con números. Las primeras unidades de medidas y escalas tenían una finalidad eminentemente práctica: medir de manera consistente y fiable la duración de un día, la distancia andada o la cantidad de espacio en un área. Dice que se asumían que las mismas unidades de medida simbolizaban el mismo significado. No se necesitaba conocer los detalles descritos contextuales de la actividad medida. Por ejemplo, 1 kilómetro era 1 kilómetro tanto sobre una superficie arenosa, plana y lisa como sobre un terreno rocoso. Es decir, sin importar el tipo de superficie, se tenía que 1 kilómetro era 1 kilómetro. También tenían que un pie equivalía a 12 pulgadas, tanto si se medía la altura de una persona como la longitud de la piel de un animal. Es decir, era algo estandarizado. Si esas medidas que hacían las consideraban como fiables, se podría calcular
segmentos de leyes naturales que hacían que los acontecimientos pudieran ser ordenados y predecibles. Entonces, esas medidas que se utilizaban primordialmente las consideraban como viables, y las prácticas o experimentos que hacían a raíz de esas medidas les servían como una forma de predecir ciertas cosas. Bien, entonces eso es esta es una manera de ver cómo la búsqueda científica, la búsqueda de tener un cierto patrón de lo que es la investigación científica se volvió algo sistemático. El sistemático es que se realiza a través de ciertos pasos. Entonces, y eso lo vamos viendo que, bueno, esos pasos se iban moldando cada vez más y más a medida que transcurrían las décadas. Luego llegamos a lo que es el método científico. El método científico, bueno, el fin último de la ciencia es la generación y verificación de una teoría. Es decir, eso es lo que busca una ciencia. Es generar y verificar una teoría. ¿Pero qué es una teoría? Una teoría comúnmente resurge de una pregunta y se considera que predice y explica fenómenos naturales. Es decir, ocurre un cierto fenómeno y me surge una duda sobre eso, eso se genera una pregunta y al final es una teoría. Pero ¿qué sucede con esa teoría? Yo necesito verificar si mi teoría es verdadera o es falsa. Y es lo que hace el método científico, que es verificar si mi teoría es verdadera o falsa y cuál es el fin último que tiene lo que es la ciencia. Dice que en lugar de explicar todas y cada una de las conductas de los adolescentes por separado, por ejemplo, el científico busca explicaciones generales que subyacen a conductas diferentes. Es decir, siempre trata de dar una definición concreta de cierto problema o de cierto comportamiento o conductas en adolescentes. Entonces, la indagación científica es la búsqueda del conocimiento mediante el empleo de procedimientos válidos para la recogida, análisis e interpretación de datos. El término científico se refiere a la metodología y no es sinónimo de ciencia. Es decir, que lo que se hace con la indagación científica es tratar de buscar el conocimiento mediante lo que es ciertos procedimientos válidos que tienen que ver con recolectar la información previa, hacer la interpretación previa de esa información, procesarla y presentarla. El término científico es una metodología y no es una ciencia, entonces no es lo mismo científico que ciencia, porque ciencia dice que es un conjunto de conocimientos probados. Es decir, lo que buscamos con la parte científico es validar un conocimiento, pero la ciencia ya es un conocimiento válido. El científico dice que se refiere a la forma en que ese conocimiento ha sido generado. El método científico es normalmente un proceso de investigación secuencial. Los pasos característicos que comúnmente siguen lo que es el método científico son los 4 que aparecen por acá. Está lo que es el planteamiento de un problema. También está
la formulación de las hipótesis que deben ser comprobadas, la recogida y análisis de datos y la interpretación de los resultados y la extracción de conclusiones. Este método científico es simplemente una metodología apta para el desarrollo de un conocimiento válido y fiable. Entonces, todo proceso que conlleva lo que es el método científico debe de seguir estos 4 pasos que mencioné, que se mencionan. Y lo que hace el método científico es obtener una forma o un método para desarrollar y verificar de que un conocimiento sea válido y sea confiable. La definición de investigación. En pocas palabras se define como un proceso sistemático de recogida y análisis lógico de información con un fin concreto. Esta es una investigación. Entonces, en una investigación lo que hacemos es, nos pasamos en un proceso sistemático, o sea, de varios pasos que nos permiten hacer una recolección y hacemos un análisis lógico de la información y tratando de dar un fin concreto. El fin concreto posiblemente sea la respuesta a una teoría planteada o a una pregunta planteada. La investigación educativa no necesariamente se limita a aproximaciones usadas en ciencias físicas y naturales, aunque tampoco debería emplearse indiscriminadamente la palabra investigación para describir lo que es realmente una observación casual o una especulación. Es decir, la investigación educativa no necesariamente se puede considerar como en la ciencia física y en las ciencias naturales una investigación. Tampoco se discrimina, dice la palabra investigación, porque al final de cuentas tienden a tener cierta similitud. Luego tenemos que los métodos de investigación, a los cuales comúnmente se les conoce como metodologías, son formas en que se recogen y analizan datos. Estos métodos han sido desarrollados para adquirir conocimiento mediante procedimientos válidos y fiables. Entonces eso es lo que hacen los métodos de investigación. Son metodologías que nos permiten hacer la recolección y análisis de datos. Bien, en cuanto a lo que es la investigación educativa como una búsqueda sistemática, siempre que hablamos de investigación en educación nos referimos a un conjunto de métodos que comparten características de una búsqueda sistemática. En cambio, la búsqueda sistemática, al contrario de lo que se cree, está dirigida a documentada de tal manera que el argumento pueda ser examinado concienzudamente. Los enfoques generalmente no dependen de la interpretación del autor. En realidad la parte sistemática no necesariamente se refiere a un ritual o a formas rígidas de investigación, ni necesariamente a seguir un proceso formal ya establecido. Algunas de estas búsquedas son simplemente alguna especulación que ha surgido por ahí, donde se hace una combinación práctica de ideas y procedimientos para buscar incansablemente ciertas ideas. Bien, Cronbach y Subs sugirieron este término. Dice que sea cual sea el carácter de la investigación, si es sistemática, el investigador ha debido prever cuáles son las preguntas habituales que son pertinentes,
Debe establecer un control en cada paso de la recogida de información y del razonamiento para evitar las fuentes de error con las que están relacionados. Si los errores no pueden ser eliminados, los tiene en cuenta para establecer el margen de error de sus conclusiones. De esta manera, el informe de un estudio sistemático tiene una estructura que presenta cuáles son las materias primarias que conforman el problema y los procesos lógicos a los que ha sido sometida y estructurada para hacer creíble la conclusión. Es decir, sin importar cuál sea la investigación, siempre y cuando esta sea una investigación sistemática, el que hace la investigación debe de haber asegurado previamente las preguntas habituales que son pertinentes, es decir, las preguntas necesarias que necesita responder en su proceso de investigación. Debe de haber estructurado un control que permita la recolección de información paso a paso y que esa información sea razonada de tal manera que no se presenten errores. Y si se presentan errores de los cuales no se pueden eliminar, ese error se debe de considerar a la hora de dar un resultado previo, que tal manera que reduzca ese tipo de error, que sea concretizado de tal manera que se pueda dar una conclusión creíble de lo que se está investigando. Schulman señala varias razones por las que los investigadores educativos debaten sobre la educación de los métodos de investigación para estudiar fenómenos. La primera es que dice que la investigación educativa exige seleccionar un conjunto específico de observaciones. Es decir, de tantas posibilidades debe de enfocarse en un conjunto específico. También como segundo dice que el estudio sistemático no se refiere solo a la investigación en este sentido, sino también a las propias disciplinas. Es decir, va dirigido de acuerdo a la disciplina en la que se está investigando. Y con la tercera dice que la principal razón por la que la metodología de investigación es un campo interesante en educación es que esta en sí misma no es una ciencia o una disciplina, sino un área de estudio, en el que los fenómenos, sucesos, personas o procesos constituyen la materia prima para la investigación de muchos. Es decir, se vuelve interesante hacer lo que es la metodología de investigación, se vuelve interesante porque la materia prima que se tiene sobre este tipo de investigación es muy variada y es de muchos tipos, muy diversa. Bien, tenemos lo que son las características de la investigación educativa. Dentro de las características de la investigación educativa tenemos lo que es la objetividad, la precisión, verificación, explicación detallada, empirismo, razonamiento lógico y conclusiones provisionales. Bien, entonces, de la parte de objetividad dice que tenemos una parte, para cada característica tenemos la parte cuantitativa y parte cualitativa. Dentro de la objetividad, esta se refiere a la recogida de datos y a los procedimientos de análisis a partir de los cuales se puede obtener una interpretación razonable. Es decir, es exactamente los procesos que se hacen para recolección y análisis de datos. Dentro de eso tenemos la parte cuantitativa que da la descripción implícita de la recogida de datos y procedimientos de análisis, es decir, es como cuantificar. Y la parte cualitativa es la que da la descripción implícita
de la recogida de datos y los procedimientos de análisis. Es más que explica realmente lo que se hizo. Luego tenemos lo que es la precisión. La precisión es es el lenguaje técnico que se utiliza dentro de lo que es la investigación. Eh, Comúnmente se hace para comunicar ciertos significados, por ejemplo, validar, fiabilidad, diseño de investigación, una muestra aleatoria o significación estadística. Son prácticamente procedimientos técnicos. También algunos términos como comparar y reflexividad son estrategias son cosas técnicas que se utilizan, es decir, son palabras precisas para lo que se está realizando. En la parte cuantitativa tenemos lo que es una medida, es una precisión, y lo que es un estadístico. Y en la parte cualitativa es la descripción detallada de los fenómenos. Luego en la verificación, la parte de verificación tenemos lo que es para desarrollar un cierto conocimiento es necesario diseñar y presentar un estudio que permita dar una verificación. Dice que todo lo que nosotros hacemos son verificados por una investigación anterior o posterior a esta. Es decir, que hay algo válido sobre ello. Dentro de la parte cuantitativa tenemos los resultados recopilados por otros, es decir, comparamos los resultados que yo obtuve con los que otro investigador hizo. Y en la parte cualitativa también tenemos lo que es la extensión del entendimiento por otros. En la explicación detallada, la investigación lo que hace es tratar de explicar las relaciones entre los fenómenos y reducir la explicación a afirmaciones, es decir, se trata de dar una explicación detallada del comportamiento de un fenómeno y tratar de reducir una afirmación que se tiene sobre él. Dentro de lo que es la parte cuantitativa, dice que preferencia por las explicaciones menos complicadas. Y en la parte cualitativa, dice que resumen de generalizaciones. Luego tenemos lo que es el empirismo. Comúnmente la investigación, la característica fundamental es que tiene una postura y un enfoque empírico. El término empírico tiene un significado técnico y tiene un lego diferente. Realmente está guiado por la experiencia práctica, no necesariamente por la investigación. Es decir, el empirismo es lo que sucede de acuerdo a la práctica, lo que va resultando. En la parte cuantitativa tenemos lo que son datos numéricos y en la parte cualitativa lo que es la fuente y la evidencia. Luego en la parte del razonamiento lógico, bueno, realmente toda investigación necesita tener un razonamiento lógico validable. Estas realmente lo que hace es emplear ciertas reglas lógicas ya establecidas para que se llegue a un enunciado general o a una conclusión específica, o sea, a una deducción, a partir de una inducción. Como cuantitativa acá tenemos que es fundamentalmente deductiva, o sea, se deduce. Y la cualitativa es fundamentalmente inductiva, o sea que nos inducimos. Luego tenemos lo que es unas conclusiones provisionales. Bueno, se considera provisionales porque una idea errónea que se tiene de la investigación es que los resultados o las conclusiones a las que se dan son absolutos y
que todas las conclusiones que se muestran son verdaderas y que esas no cambian. Pues en realidad solo son provisionales porque posiblemente en otra investigación que alguien más realice, estas conclusiones ya no serán válidas porque habrán cambiado. Entonces por eso se consideran conclusiones provisionales. Bien, luego en el proceso de investigación tenemos lo que es, realmente lo primero que hacemos es seleccionar un problema general, es decir, algo de interés. Luego se realiza lo que es la revisión bibliográfica. Se trata de dar de buscar información que se tiene sobre ese problema general. A raíz de eso, se puede hacer una revisión exhaustiva o se puede hacer una búsqueda preliminar que será ampliada después. Dentro de la revisión exhaustiva es que se busca todo detallado. Y la búsqueda preliminar es algo que servirá para poderlo emplear después o para poderlo argumentar mejor. Luego de ello se selecciona el problema o la pregunta, o nuestra hipótesis de investigación. Es decir, después de documentarnos un poco, formulamos lo que es nuestra hipótesis. Dentro de esa hipótesis se decide lo que será el diseño y su metodología, es decir, cómo el diseño de mi investigación y las metodologías que utilizaré. Teniendo en cuenta esto, ya puedo realizar lo que es la recolección de los datos, puedo analizar y presentar los datos. Esto lo puedo hacer a través de tablas estadísticas o diagramas integradores. Y después puedo hacer lo que es la interpretación de los resultados y por último enunciar mi conclusión o dar una generalización sobre el problema planteado en investigación. Bien, luego tenemos por acá lo que son los enfoques de la investigación cuantitativa y cualitativa. Bien, los términos cuantitativos y cualitativos se utilizan frecuentemente para identificar diferentes modalidades de estudio o aproximación en la investigación. Comúnmente cuando se emplean estos dos términos se hacen en dos niveles. El primer nivel se refiere a la distinción sobre la naturaleza del conocimiento, es decir, cómo el investigador entiende el mundo y el objeto que desea investigar. En el otro nivel los términos se refieren a los métodos de investigación, es decir, cómo se recogen y cómo se analizan los datos. Esos serían los dos niveles. El primer nivel es cómo comprendo el problema o el objeto que voy a investigar, y el segundo es los métodos que yo voy a realizar para recoger y analizar los datos y para poder presentar mis generaciones y mis conclusiones. Eso es en base a lo que son los enfoques. Luego, dentro de lo que es el proceso de investigación, tenemos la parte de lo que es la concepción del mundo. Esta parte de la concepción del mundo realmente está basada en un positivismo lógico, donde se asumen que hay ciertos hechos sociables que ya son estables, es decir, que no cambian. El enfoque cuantitativo dice que es una realidad única, por ejemplo, la medida mediante una prueba.
En la parte cualitativa dice que son realidades múltiples, por ejemplo, entrevistas al director, profesor y alumnos sobre una situación social. Eso es, no es lo mismo tomar una medida mediante una fórmula o tomar puntos de vista de acuerdo a la opinión. Luego tenemos lo que es objetivo de la investigación. La investigación cuantitativa en realidad busca establecer relaciones y explicaciones a causa de los cambios de los hechos sociales, pero la cualitativa, esta se preocupa más por la comprensión de los fenómenos, es decir, la cuantitativa establece relaciones entre variables, es decir, medidas numéricamente, pero la cualitativa se preocupa más por cómo se comprende una situación social o la perspectiva en el que los, los que participan en ellas lo toman. Luego tenemos lo que es el procesos y métodos de investigación. Para la parte cuantitativa dice que estos procedimientos son pasos secuenciales, son establecidos antes que comience el estudio. Pero en la parte cualitativa esto es algo flexible y cambiante. El diseño emerge a medida que se recogen los datos. Es la diferencia de los enfoques. El estudio prototípico dice que para la parte cuantitativa dice que es un diseño experimental para reducir errores y sesgos. Pero en la parte cualitativa es una etnografía que emplea una subjetividad sistematizada. Luego tenemos ahí el papel de investigador. En el enfoque cuantitativo dice que está desvinculado por el empleo de una prueba, y en la parte cualitativa son personas preparadas, se integran en una situación social. Dentro de lo que es la importancia del contexto, la meta para la cuantitativa son generalizaciones universales libres de contexto, es decir, donde no se ve afectado el medio. Pero la parte cualitativa dice que son generalizaciones detalladas vinculadas al contexto, es decir, en la parte cualitativa trata de hacer una generalización libre donde no tenga que influir el medio, pero en la cualitativa no es generalizada, pero se ve afectada por el medio. Entonces tenemos algunas funciones de lo que es la investigación. Estas funciones de la investigación dice que lo que hace es avanzar la investigación y mejorar la práctica. Por ejemplo, en las funciones de la investigación hace recalcar a hacerse algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿qué significa hacer avanzar el conocimiento? ¿Cómo puede el conocimiento científico a menudo y caracterizarse por ser poco aplicable y mejorar la práctica educativa? Dentro de lo que son las funciones de los tipos de investigación, tenemos lo que es la básica, la aplicada y la evaluativa. Dentro de la investigación básica, dice que los temas de investigación que se consideran son en ciencias físicas, sociales y del comportamiento. En la parte de investigación, en la aplicada, perdón, los temas que se consideran son en el campo aplicado, medicina, ingeniería, educación. Y la evaluativa, los temas son las prácticas en situaciones concretas. El propósito para la función básica son probar teorías, leyes científicas y principios básicos. También establecer relaciones empíricas entre fenómenos y generalizaciones analíticas. En la aplicada, el propósito es aprobar la utilidad de las teorías científicas en un campo determinado.
También que se establezcan relaciones empíricas y que hayan generalizaciones analíticas de un campo determinado. En la evaluativa lo que hace es evaluar el mérito de una práctica y evaluar el coste de una práctica específica. Es decir, prácticamente trata de darle un valor en cuanto al hacer la práctica y a lo que costó realizarla. El nivel de discurso en la parte básica de esas tratan de dar una explicación abstracta de manera general, pero en la parte de lo que es aplicada, dan lo dan de manera general, pero va asociado a un campo determinado, es decir, plantean una propuesta general que a lo mejor solo sea válido en la parte de medicina, en ingeniería o en educación, es decir, siempre está enfocado a un campo. En la parte evaluativa dice que concreto específico a una práctica concreta, aplicado a una práctica específica a una situación determinada. Esta es aún más específico que lo aplicado. Luego tenemos que lo que se persigue con esta investigación básica es aumentar las leyes y principios básicos del conocimiento científico, mejorar los procedimientos metodológicos. Lo que sea, lo que se persigue o lo que se pretende con la aplicada es aumentar el conocimiento científico en un campo determinado y avanzar en la investigación metodológica de ese campo. Y con la parte evaluativa lo que se persigue o lo que se propone es que aumente el conocimiento científico de una práctica, avanzar en la investigación metodológica y ayudar en la toma de decisiones de una situación determinada. Y aquí está lo que mencionaba. La investigación básica, esta lo que hace es probar una teoría, ya sea con escaso o con ninguna intención de aplicar resultados a problemas prácticos, es de manera abstracto nada más. Luego tenemos la investigación aplicada. Esta se centra en dar una investigación en donde los resultados sí sean aplicables, pero a un campo determinado. Y es lo que mencionábamos, que puede ser medicina, ingeniería, trabajo social, educación, etc. Tiene una aplicación. Y luego tenemos lo que es la investigación evaluativa, que realmente lo que hace es dar una evaluación de acuerdo a los resultados o al coste de una práctica, de una actividad determinada. Es como menos generalizado, es un poco más específico. Luego, dentro de lo que son la investigación educativa, siempre se tienen ciertas limitaciones. Siempre dice que el conocimiento que se adquiere a través de una investigación siempre se ve limitado por la naturaleza, ya sea por la práctica educativa como de la investigación. En la parte de investigación educativa siempre está limitada por consideraciones éticas y legales, ya que se investiga con seres humanos. Entonces, por la propia naturaleza pública, la complejidad que da esta práctica educativa y también se tienen ciertas limitaciones metodológicas. Cada una de estas dice que influye en última instancia en nuestro conocimiento sobre la educación. Es decir, estas 4 restricciones. Las limitaciones que se tienen o se consideran son las que se muestran ahí a continuación. Tenemos lo que son consideraciones legales y éticas. Dentro de esto
las limitaciones que se dan con las consideraciones legales y éticas es que como la educación es un servicio público, este siempre está influenciado por un ambiente externo, entonces siempre habrán consideraciones legales y de éticos que permitirán hacer ciertas limitaciones sobre lo que es la investigación. Eh, de tal manera dice que una escuela de primaria puede reemplazar por completo su profesorado y su población estudiantil cada 6 años. Eh, la comunidad que rodea una escuela también se puede ver modificada drásticamente cuando una industria o un grupo étnico se establece en la zona. Eh, ¿Qué significa eso? Que como siempre se ve limitado por ser un servicio público la educación, este se verá afectado por los cambios que se vean en su entorno. Y es ahí donde surgen las limitaciones de consideraciones legales y éticas. También tenemos lo que son instituciones públicas y combatientes. Bueno, creo que lo mencioné al revés. Las consideraciones legales y éticas eh, es porque estamos centrados directamente a trabajar con seres humanos. Entonces, cada investigador es responsable de manera ética de cómo hace la investigación, de qué es lo que pregunta, de qué es lo que puede indagar sobre una persona, es decir, siempre salvaguardando los derechos y el bienestar de un ser humano. Entonces, dice que siempre se debe de protegerlos de incomodidades, ya sean físicas o psicológicas. Por lo tanto, eso genera ciertas limitaciones de investigación educativa. En el otro caso, eh, investigaciones públicas y cambiantes es el caso de que mencionaba, como la educación es un servicio público, este siempre se ve afectado por un ambiente externo que lo que hace es que por el hecho de ser pública la información tiende a ser un poco más compleja de extraerla y aparte de eso que siempre se ve cambiado por el entorno. Por decir algo, se trata de hacer una investigación en donde se está construyendo que una zona de industria, a lo mejor mi investigación se verá afectada por ese cambio, por la estructuración que hay. Es decir, el medio que lo rodea lo cambia y esa es una limitación, porque a lo mejor eh, ya no se tiene la información que se desea. También se dan las limitaciones en las dificultades metodológicas. Eh, esta comúnmente es porque la investigación educativa mide características humanas complejas, como el pensamiento y las habilidades de resolución de problemas. Entonces, para obtener cierta información de pensamiento, se necesitan metodologías bien formadas, bien sedimentadas, para poder obtener esa información. Y por ejemplo, para tratar de medir lo que es la medición del rendimiento, la inteligencia, por decirlo así, estilos de liderazgo, las interacciones entre grupos eh, o incluso actividades lectoras, se necesitan definiciones conceptuales muy amplias que a lo mejor a la hora de recolectar cierta información se pierda la información necesaria que se necesita. Y eso genera que se deba de tener lo que es una metodología clara y estable.
Porque, bueno, comúnmente sucede que eh, a la hora de realizar una investigación con personas, no necesariamente los métodos que se están realizando son los que dan problemas, sino que a lo mejor es la forma en la que se trata de obtener la información o las preguntas que se les hacen no son las oportunas o las que se necesitan para recopilar la información necesaria. Bien, también tenemos que la complejidad de los problemas de investigación. En este caso, la complejidad de los problemas de investigación tiene dos factores, en donde están lo que son las personas y las situaciones. Muchas veces se trata de investigar ciertos problemas que son demasiado complejos, es decir, para investigarlos dentro de lo que es el entorno de la sociedad o entre las personas. Comúnmente las personas que se involucran son alumnos, profesores, administradores, padres, comunidad. Eh, la forma en que se seleccionan este tipo de personas a veces genera problema porque si tenemos una comunidad muy compleja, tratar de identificar los, las personas idóneas a las cuales se les puede hacer lo que es las preguntas adecuadas para obtener la información, eh, no es tan fácil. Podríamos poner, por ejemplo, el caso de que se está tratando de investigar eh, el hecho de que cuántas personas en una comunidad o en un sector han sido, eh, por decirlo así, han cometido un crimen o un asesinato. No necesariamente se le puede preguntar a cualquier persona sobre eso, porque a lo mejor no se obtendrá la información. Y también eso influye en lo que es la situación, que es lo que mencionaba, es decir, si se genera el ambiente adecuado que permita responder a las preguntas idóneas que se está tratando de indagar en este caso. Ahora tenemos lo que es la relevancia de la investigación educativa. Dentro de la relevancia, yo menciono, bueno, aquí menciono tres aspectos, aunque realmente son muchos más. Eh, a pesar de todas las dificultades que se tienen a la hora de realizar una investigación educativa, se consiguen logros muy importantes en el área en la parte de conocimiento. Algunas de esas tienen una larga o tradición o ayudan a resolver ciertos problemas, pero la relevancia que tiene la investigación educativa pueden mencionar algunos tres aspectos. El primero es adquirir una perspectiva nueva, diferente sobre la educación o sobre un proceso educativo que genere ideas sobre cómo abordar un problema práctico. Eh, También se es capaz de seleccionar a partir de una revisión bibliográfica aquellos programas que tengan una mayor probabilidad de producir efectos deseados. A través de una investigación nos podemos dar cuenta qué programa da más produce efectos positivos para utilizarlos en la enseñanza. También nos permite distinguir las propuestas educativas realizadas por las autoridades y las declaraciones de organizaciones de aquellas basadas en investigación. También otra de las relevancias importantes en lo que es la investigación dice que los resultados que se obtienen en investigación ayudan en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas educativas que justifican de mejor manera las decisiones adoptadas entre varias alternativas que se tienen. También
se puede determinar una siguiente fase del desarrollo a partir de un programa basándose en un informe de evaluación. Es decir, si se está desarrollando lo que es una metodología y se hizo una investigación previa de acuerdo a los pasos que se llevan, si la investigación previa dio los resultados obtenidos, entonces se puede ejecutar la segunda parte de esa metodología investigada. También otra de la relevancia que tiene la que es la investigación educativa es que responde a peticiones para participar en el proyecto de investigación. Es decir, a la hora de ejecutar un proyecto de investigación, este da una respuesta a ciertas peticiones que se han hecho sobre algún problema en específico. Da la interpretación adecuadamente de resultados de un test estandarizado que se aplica a alumnos de un programa. Es decir, al hacer la investigación se puede hacer un test generalizado que responde a ciertos problemas en general. Entonces, estos serían, bueno, la relevancia de una investigación educativa. Luego, para ir terminando, hacemos lo que es la investigación en educación matemática. Bueno, la educación en matemática realmente es un área que ha crecido significativamente en nuestro país. Estas actividades, estas actividades asociadas a ellas cubren un espectro amplio que va desde la elaboración de complejas teorías de enseñanza hasta actividades de innovación, producción de materiales y textos didácticos, y su experimentación en aulas, pasando por investigaciones que analizan los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Las dificultades en la comprensión de conceptos matemáticos o el desarrollo de métodos alternativos de enseñanza, entre otras problemáticas. Comúnmente, pues, la educación en el área de matemática ha ido creciendo bastante significativo en nuestro país. De alguna manera se trata de dar lo que es el auge necesario al área de matemática, y eso lo vemos claramente. Por ejemplo, la Universidad Nacional tiene el programa de jóvenes talentos, en donde tratan de descubrir habilidades en los estudiantes y que les interese en lo que es la matemática. A raíz de eso también está el programa de las ASD, creo que se llama Academia Sabatina, donde también tratan de impulsar un programa que ayude al desarrollo de matemática, pero aún con todo esto siempre sigue siendo un reto a mejorar lo que es la educación en matemática, debido a que comúnmente sigue siendo la asignatura de que da más deserción. Bueno, da más deserción escolar, más problemas de notas, de la PAES, etcétera. Entonces, es como un reto tratar de mejorar lo que es la educación en matemática. Y dice que lo que la mayoría hacen, bueno, en algunas instituciones hacen lo que son ferias de logros, en donde ponen a prueba sus habilidades y desarrollan ciertas investigaciones previas que hacen, donde involucran la matemática y los ponen a prueba. La mayoría de estos, algunos docentes lo que hacen es hacer una pequeña investigación que ayuda a mejorar teorías de enseñanza-aprendizaje. Otros lo que hacen es que generan actividades de innovación, producen algún material nuevo, algún texto didáctico novedoso, incluso ponen a prueba ciertos
ciertos contenidos dentro del aula. Eh, la investigación en educación matemática puede ser considerada de esta manera. De una manera práctica, esta de tal manera que esté relacionada con el propósito de enseñar, es decir, que se vea como una enseñanza dentro del aula. También se puede considerar de manera de desarrollo, es decir, que esté vinculada a producir materiales didácticos, textos o propuestas curriculares donde se realizan experiencias de innovación, cosas nuevas, cosas diferentes a las que se tienen. Y por último, la actividad matemática se puede ver como una investigación, es decir, como algo netamente que genere teorías a descubrir, a investigar, a indagar, ya sea para aceptarlas, afirmarlas o para rechazarlas. Esas son las actividades vinculadas a la educación matemática. Se pueden considerar ya sea de práctica, de desarrollo o de investigación. Bueno, también hay un autor que se llama Alan Bischoff, que destacó, bueno, es un destacado investigador en el área de la educación matemática, que tiene hace 40 años de trabajar sobre ello. Él indica que para determinar el carácter de investigación de una producción realizada en el campo de la educación, son necesarias 3 componentes. Debe de haber una indagación, debe de haber una evidencia y también una teoría. ¿Qué significa eso? La indagación es la razón activa de lo que es una investigación. Siempre tiene que haber algo que no convence, que se trate de descubrir, como de saber qué es, del por qué. Y también y luego está lo que es la evidencia, es de tratar de evidenciar documentadamente o bajo un cierto razonamiento válido lo que se obtiene acerca de mi indagación. Y por último, generar lo que es la teoría. Es el resultado del conocimiento comprensivo que proviene que resulta de lo que fue una investigación. Dice que la teoría es el producto esencial de la actividad de investigación. También dice que todo investigador que desarrolla esta actividad debe de tener 3 características, y el primero es que debe ser un empírico analítico. El empírico es que de la práctica cotidiana hace un análisis. Debe de ser interpretativo, es que debe de comprender el significado de los resultados, es decir, lo que muestra la enseñanza de la matemática. Y también debe de ser crítico. Que sea crítico ayuda a mejorar la práctica educativa constantemente, donde obliga a diseñar nuevos programas de educación, nuevas metodologías de educación. Bien, entonces, y para finalizar, tenemos aquí que existen ciertas actividades esenciales vinculadas a cualquier investigación, y estas se resumen en este siguiente esquema. Dentro de esas actividades está, por ejemplo, identificar un fenómeno de interés, es decir, si quiero hacer una investigación, lo primero que debo de hacer es identificar algo que me interese, un fenómeno que me llame la atención. Debo de construir un modelo preliminar
para atacar ese fenómeno que me interesa. Aparte de eso, debo de relacionar con trabajos de otros actores, es decir, este fenómeno me interesa, entonces lo que hago es busco la relación de otros actores que hayan analizado el fenómeno, tal vez no directamente como yo lo quiero, pero me da ideas para tratarlo. Debo de elaborar ciertas preguntas o conjeturas, es decir, que dentro de mi fenómeno en estudio debo de tener claro cuál es mi teoría o mi conjetura que pienso sobre mi fenómeno. También debo de seleccionar una estrategia de investigación. Eh, es decir, debo de tener claro cómo voy a atacar este fenómeno. Bueno, aquí podríamos hacer un ejemplo para el caso de su proyecto de investigación. Ustedes lo primero que van a hacer es seleccionar un tema en específico. A partir de tener ese tema específico o de interés, ustedes van a construir un modelo preliminar. ¿Qué significa eso? Preliminarmente van a decir cómo desarrollarían ese contenido específicamente. Y lo que hacen es buscan información con trabajo de otras personas, es decir, leen lo que cierta persona hizo, lo que cierta otra persona hizo y teniendo esa información ustedes elaboran su conjetura, es decir, dónde podría dar problemas a la hora de desarrollar este contenido, algunas habilidades que se puedan rescatar o eh, o detalles que serán difíciles. Luego, teniendo en cuenta eso, ustedes empiezan a desarrollar lo que es su estrategia de investigación. En este caso sería su metodología para desarrollar. Seleccionan un procedimiento de investigación y después obtienen lo que es una evidencia, interpretan la evidencia, reportan los resultados y hacen lo que es anticipar acciones de otros, es decir, dan la pauta de que otros puedan seguir a partir de lo que ustedes han realizado. Esos son como algunos pasos esenciales que pueden seguir en la parte de lo que es la investigación matemática. Recordemos que estos pasos, algunos no salen sujetamente así como están coordinados, porque eso varía dependiendo del fenómeno, del tipo de problema que yo esté tratando de resolver en, en este caso. Pero sí permite seguir un patrón adecuado para mi problema o mi contenido, mi fenómeno en estudio. Bien, bueno, esta es la parte que abarca lo que es esa tutoría, hablar de más que todo de lo que es la investigación matemática. Hasta cierto punto se tornaba un poco aburrido, por decirlo así, porque es más teórico que demostrativo, pero da la idea de las cosas en las que hay que trabajar. Bueno, anteriormente hablábamos que el perfil de un docente de matemática como profesional debe de tener la parte de investigación, y esto creo que ayudaría a potenciar un poco más ciertas técnicas de investigación que se pueden desarrollar dentro del aula. Recordemos que esto va encaminado en el sentido de tratar de mejorar las clases de matemáticas, que no sean simplemente aprender, memorizar, sino que sea más experimental y que se pueda relacionar con la realidad que se tiene en nuestro entorno, que se pueda ver la aplicación y que se pueda cambiar el paradigma de que las matemáticas son aburridas en cuanto al desarrollo de su contenido.
Bien, bueno, eso era lo que estaba propuesto para la tutoría de esta asignatura. Esta no tiene, no tiene preguntas de tutoría, así que no se preocupen. Eh, Solamente hay preguntas con la otra asignatura, de esta no hay, así que se pueden relajar un poco porque están muy presionados. Licenciado, disculpe. Sí, dime. ¿Habrá rúbrica de evaluación para poder uno apoyarse en la respuesta de las preguntas? Porque yo en el foro académico de introducción tengo mala nota y siempre voy quedando con esos vacíos y no hay ninguna indicación en que fallé y estoy preocupado porque quiero corregir ciertos errores que llevo. Sí, realmente no hay eh, no hay una rúbrica en específico eh, de- para evaluar eso. Lo que sucede es que, o lo que puede suceder, es que a lo mejor como realmente esas preguntas son lo que ustedes consideran, lo que ustedes piensan, con lo que ustedes harían, de acuerdo a lo que se mostró, a lo que ustedes leyeron por su propia cuenta. Pero lo que sucede es que muchas veces se quedan como un poco cortos con las ideas. Entonces, el quedarse un poco corto con las ideas es ahí donde genera tal vez no una mala nota, sino que tal vez se pudieron considerar algo otras cosas. Digo, eso es para tenerlo en cuenta, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso de las preguntas, donde hay que poner un problema real, hay que tratar de estructurar bien el problema y poner la solución, no dejar las ideas un poco a media. Que digamos que cualquier persona venga, lea el contenido y lo comprenda a la perfección, en ese sentido. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario. Nos puede ayudar en lógica y teoría. Me gustaría saber si no va a afectar esto en la infografía, porque dice ahí todas las indicaciones de que tiene que ser lo mayor sintetizado posible. Entonces, si se expande más la información, entonces no va a ser una infografía. Ese punto no se va a tomar en cuenta. No, lo que sucede es que en infografía ustedes deben de poner ideas claras. O sea, no es que van a poner el gran texto, sino que simplemente las cosas más importantes, las fundamentales de cada uno. Yes. Entonces, en ese caso no hay problema porque solo está pidiendo las cosas esenciales, las cosas básicas. Eh, bueno, no, alguien me estaba preguntando si les podía ayudar en lógica, pero no sé si es en asignatura en lógica o en... Bueno,
Bueno, nada más recordarles que hay que estar poco, tratar de ir al día con con los trabajos, comentarles, comentarles también de que donde yo puedo ayudarles es en los trabajos, porque por ejemplo en el examen ese es algo que ya viene dado. Si ustedes quieren tener una idea de cómo se les evalúa un trabajo específico, vean la rúbrica antes de realizar el trabajo y eso anotan las cosas importantes que pide la rúbrica y eso traten de agregarlo dentro de su trabajo y así no tendrán tanto problema en que voy a salir mal o no está bien lo que hice, etcétera. Es considerar. Y Y en realmente, este caso, sí. las actividades de esta semana sería solamente la elaboración de la investigación. Eh, sí, solo hay que trabajar en investigación. eh, en este caso no hay preguntas de tutoría para esta asignatura. Ustedes solo se enfocan en seguir resolviendo su trabajo de investigación. Eh, Si necesitan ayuda con algún comentario o algo que no comprendan, pues pueden escribir en la unidad 4 del grupo del foro de dudas y pueden presentar Sí, sus ahí le he interrogantes. hecho varias preguntas. También si tengo alguna duda les seguiré escribiendo. Ujú. Ok, está bien. Bueno, en la investigación, si se les hace más fácil pedirle una orientación o un consejo, entrevistar a un tutor con los que reciben clase presencial, entonces mucho que mejor, ¿no? Pero si tienen alguna duda o necesitan alguna orientación de mi parte, también lo pueden hacer. Solo una pregunta más. Vaya, en el caso de que se haga así a una entrevista a un tutor, tenemos que presentar evidencias, fotos o todo eso. No es, no sería Eso puede ir aparte. como en anexos. Realmente no es tan necesario, pero si quieren agregar anexos, lo pueden hacer. Al final agregan una foto. Ah, aquí estaba con el tutor, lo entrevisté, le hice algunas preguntas sobre la investigación, etcétera. Sí, si quieren tomar un tema en específico y quieren ir a un centro educativo, pueden hacerlo. Es decir, si ustedes quieren llegar a una clase y observar, por ejemplo, lo que hace el docente y a partir de eso generar su, su metodología o sus apuntes o qué sé yo, a tomar en cuenta, lo pueden hacer. Pero no es obligación, no es que todos tienen que ir al centro educativo, ¿no? Tengo una duda más. Sí. En el trabajo de investigación da ejemplos, por ejemplo, cuantitativo, cualitativo, y en este caso, ¿cuál de los dos sería? O los dos. En este caso, como es un tema del área de matemática, específicamente es cuantitativo, está relacionado más numérico. El tema es libre, ustedes pueden elegir un tema que ustedes quieran, si es algo que se les hace más fácil, lo pueden tomar sin ningún problema. Está bien entonces. Licenciado, ¿podría usted darme de una pequeña revisada respecto a la infografía? Usted dijo que podría ayudar ahí en indicación en ver un avance de la plataforma. Bueno, si lo ha subido a la plataforma, muy difícil podría decirte una idea, pero si querés que lo revise con anticipación, podrías enviarlo a mi correo, que ahí sería diferente. Ok, Aunque, bueno. aunque lo único que podría comentarte ahí es si te hace falta algo, nada más. Sí, sí, eso solo es lo que ocupó, nada más. Ok, Bueno, gracias. bueno, 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 no.
no sé si hay algún comentario más. Sí, he estado viendo un par de problemas con esa asignatura de lógica. La verdad está un poquito fuerte, pero eso depende de... Comúnmente lógica depende de cómo la considera el tutor también, porque en muchas ocasiones también se hace un poco flexible por la asignatura. El hecho es que lógica es una de las materias fundamentales que necesitarán, al igual que álgebra. Y lógica abre la llave para el otro ciclo, se puede decir. Es requisito. Ah, realmente no estoy muy al tanto del ¿cómo se llama? Del programa, pero eh, la verdad no estoy muy al tanto del programa, no sé cuáles son requisitos de cuáles y cuáles materias abren las otras. En ese sí, la verdad, no estoy muy al tanto. Bueno, de hecho no tengo el programa a la mano para poderles decir el requisito de eso. Pero eso lo pueden pedir en la sede. Ustedes piden que les den el pénsul de la carrera y ahí les especifica qué materia es necesaria haber pasado para llevar la siguiente o cosas así. Bueno, entonces más tarde voy a enviarles las dos presentaciones a sus correos. Eh, bueno, suerte con la infografía y el trabajo de investigación. Bueno, las dos preguntas que están de psicopedagogía, nada más, de eso no hay. Eh, bueno, espero no haberles aburrido la mañana, la verdad. Pero sigan la lectura. Como captura. Sí, ya hice la captura de la asistencia, no se preocupe. Y me Y quedó ahí. sí, ya las hice, no se preocupe. Bueno, bueno, de mi parte es todo, ha sido un gusto aportar un poco de ideas y nos vemos hasta la tutoría número 5. Bueno, bueno, feliz semana para todos y feliz fin de semana también. Un gusto.